Hoy es domingo que vamos a llevar a cabo bautismos y estamos muy contentos como iglesia, como pueblo de Dios, de saber que el Señor tiene una grande bendición con nuevos hermanos que vienen a formar parte de esta congregación. Por eso vamos a hacer algunas observaciones. Nos pudiéramos pasar, yo creo que fácil, unas 8 o 10 horas aprendiendo nada más de lo que simboliza, significa y representa el bautismo. Imagínense 10 horas o más, porque es mucho lo que tiene de importancia y de enseñanza. Por eso a veces tocamos puntos principales para que podamos entender. Sobre todo aquellas personas o hermanos nuestros que hoy van a ser bautizados. Terminando este culto, vamos a pasar enfrente a un local donde vamos a hacer la ceremonia de los bautismos. ¿Qué significado, qué importancia tiene el bautismo bíblico cristiano? El Señor Jesucristo le dio tanta importancia que a veces no entendemos por qué, pero al leer la Sagrada Escritura, ahí está, le dio tanta importancia como es la misma salvación. Y después de la salvación, en vez de otras cosas, lo primero que él dijo, bautizar. Bautizar. Quiere decir que siempre en cualquier circunstancia podemos decir, bueno, después de que soy salvo, de que soy creyente, de que ya ahora tengo a Jesucristo en mi corazón, ¿ahora qué sigue? La respuesta es, bautízate, bautízate. Y lo triste es que hay muchos creyentes que ya recibieron a Jesucristo en su corazón y no se han bautizado. Y tienen meses o años y siguen, con todo respeto, en desobediencia. Siguen en desobediencia, siguen en rebelión, en una demanda que Jesucristo, al que ellos llaman su Salvador y su Dios, y no le han obedecido. No le han obedecido. ¿Yo me bautizo? No. ¿Para qué? No, si me bautizo voy a ser miembro de esa iglesia. Tienen razón. Si te bautizas vas a ser miembro de esa iglesia. Y ahorita viene a mi mente un texto, Hechos 2, 41 y 42, a ver si estamos bien. Hechos 2, 41 y 42. Vean lo que dice la palabra. Les estoy diciendo esto porque no estaba en mi mente. Ahorita el Señor me lo está poniendo. Y a mí me gusta ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque a veces yo tengo un mensaje aquí y acá y Él me lo cambia y dice así, no, vas a decir esto, porque tengo gente que tiene que oír. Y vean lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo, mi hermano. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Seguimos leyendo. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era una comunidad. Y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? La comunión. Tenían la comunión.
y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Seguimos leyendo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y frase importante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, y el Señor añadía a la iglesia, el Señor cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora nos regresamos al 42. Dice 42, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero en el versículo 42 no dice a dónde. Nada más dice que se añadieron como 3,000 personas. Los que oyeron la palabra, los que creyeron el mensaje que predicó Pedro, los que se convirtieron ese día, dice que se bautizaron y se añadieron aquel día 3,000 personas. Pero hasta que no llegamos al versículo 47, fue cuando ustedes pudieron darse cuenta a dónde eran añadidos. Y la Biblia nos da la respuesta. El otro no sabíamos. Dice, y se añadieron cada día, se añadieron a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Quiere decir que la enseñanza bíblica es que tú oyes el evangelio. ¿Saben qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra evangelio quiere decir buena noticia, la buena nueva. Por eso se escribieron 4 evangelios, 4 buenas noticias. El evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Y vean cómo comienzan en algunas Biblias. Dice, evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Quiere decir que todos hablaban la buena noticia de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y cuál era la buena noticia? El Hijo de Dios, Jesús, el Mesías prometido, el Cristo, el que descendió del cielo, vino a salvar a los pecadores. ¡Wow! Para el mundo, para todo el mundo, de todas las generaciones, de todos los tiempos, ha sido y será, mientras Cristo no venga, la mejor noticia que puede recibir el mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a salvarnos, a salvar a los pecadores. Lo que pasa es que todos nos sentimos dignos. Ay, yo no soy pecador, como dicen en mi pueblo. Sí, chucha, o verás. Todos somos pecadores. Dice la Biblia, no hay justo ni a uno. Y el que diga que no es pecador, ese es mentiroso. Y luego dice la Biblia, y el que ama y hace mentira, no entrará en el reino de los cielos. Entonces tienes que valorar y entender que la mejor noticia que nos ha llegado al mundo es Jesucristo vino a salvarnos. Y eso es lo que nosotros estamos hoy tratando de entender y de comprender y de celebrar. ¿Por qué estamos nosotros entendiendo que debemos de bautizarnos? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, estuvo entre nosotros, nació de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, creció, desarrolló su vida como ser humano, perfecto, limpio, puro y sin mancha, y subió a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
entregó su cuerpo para que fuéramos sanados y derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Una vez que Él sufrió esa terrible muerte, ese horrible, el más grande sufrimiento inventado por el hombre, es la muerte de cruz. Porque no nada más eran colgados, sino pasaban días en morir. Días, noche, día, noche, día. Y lo más terrible en el caso del Señor Jesucristo es que fue perforada en sus manos y sus pies clavados. Cuando estás en esa posición y te cansas, sueltas las piernas y el dolor en las manos era tan intenso que tenía que apoyarse en sus pies que estaban clavados también. Entonces era un dolor en sus brazos y en sus piernas. Pero si se dejaba colgar, necesitaba respirar. Y en aquella posición no puedes respirar porque hay una compresión en toda la caja torácica. Tenía que hacer así para poder respirar. Levantarse para poder respirar. Y luego colgarse. Dolor, dolor, dolor. Una muerte de asfixia. Su piel desgarrada, todos sus músculos se veían en la espalda, los costados, las piernas. Cada que se tallaba en el leño aquel de la cruz, porque no se la dieron lijadita y barnizada como ves en los templos. Eran 2 troncos de madera, burdos, tallados nada más para hacer la cruz. Tenía que tallarse. Y tenía que restregarse en sus heridas, su cuerpo, su cara desfigurada. Antes de salir del pretorio romano le pusieron aquella capa, y los de la guardia, de la guarnición, creo que eran como 30 soldados, dice que le pusieron aquella tela y le daban de puñetazos y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? A ver, Antonio, Juan, Francisco, Lucas, ¿quién fue el que de nosotros el que te golpeó? A ver, profetiza, ¡pam, pam! Le daban puñetazos. Cuando le quitaron aquella tela, su cuerpo, su cara estaba totalmente desfigurado. Labios hinchados, la nariz rota, los párpados cerrados de los hematomas, de la sangre que tenía. La Biblia dice que no le reconocían. Quedó desfigurado completamente. Subió, fue muerto, derramó su última gota de sangre ahí, recibió todo el odio, el rencor de la humanidad fue puesta en él. Todos los que blasfemaron contra Dios, todo lo fue puesto en él. Y Dios castigó en él el pecado de todos nosotros. Esa muerte, ese sacrificio, ese dolor lo merecíamos nosotros, pero Él lo cargó y derramó su sangre para que todos, cualquier pecado que hayas cometido, fuera perdonado y limpiado. Muere, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos. Cuando Él resucita, va y le dice a aquellos que lo vieron resucitados: vayan y díganle a mis discípulos que los voy a ver allá en Galilea. Y les dice estas palabras: Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué? Pero, imagínate, lo vieron muerto. Vieron y supieron que algunos lo bajaron de la cruz totalmente muerto. Lo pusieron en la tumba de José de Arimatea. Luego oyeron que dijeron que había resucitado y que los iba a encontrar allá en Galilea.
porque eso fue allá en Jerusalén donde fue muerto. Estaban en Judea, Galilea estaba al norte de la tierra de Israel. Pues fueron allá y dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Amén! Una promesa poderosa. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se levantó con un cuerpo glorificado, ya no limitado a la materia, ni al tiempo, ni al espacio. Se levantó con poder, venciendo a la muerte, mostrando que Él es el autor de la vida. Porque la muerte no puede vencer al dador y al creador de la vida. Se levanta, va, se aparece a ellos y les declara: todo poder, toda potestad me ha sido dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por tanto, por esa autoridad que tengo, vayan y hagan discípulos, seguidores míos. Enséñenles, pero hagan discípulos. Y una vez que sean discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de la ordenanza del bautismo, les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo firmemente que todas las cosas Dios las pone en orden y las va dándole la jerarquía. ¿Por qué? Lo más importante para Él cuando vino al mundo fue salvarnos, darnos vida eterna, al precio más alto que te puedes imaginar. La vida, su propia vida, la vida del Hijo de Dios, el Padre entregando a su Hijo y el Hijo entregando su vida. El precio más alto se paga. Y en ese momento podemos entender por qué Él dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Porque lo más importante era la salvación de las gentes, de la humanidad, tuya y mía, de todas las generaciones y de los que vienen después de nosotros. No sabemos cuánto tiempo venga tarde en venir el Señor. Dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser hoy. Puede ser hoy. Y aquel que no entiende esto, no está preparado para la venida del Señor. Porque si Dios dijo, Jesucristo dijo, que nadie sabe el día ni la hora, pero Él viene por todos sus hijos. Él viene a llevarnos con Él, en un abrir y un cerrar de ojos. Entonces lo más importante era la salvación de los seres humanos. Pero la salvación, como todo lo que Dios da, no te obliga a tenerla. Él la ofrece. ¿Él vino a morir por todos los seres humanos? Sí. ¿Por todos los pecados? Sí. Pasados, presentes y futuros. Él ya murió por todos los pecados. Pero no te obliga a que seas salvo si tú no quieres. No te obliga. Él resucita
llama a sus discípulos y les dice: vayan y proclamen esta buena noticia a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Díganles quién soy: el Hijo de Dios, Jesús, el judío de Nazaret, que fue crucificado, pero resucitó y ahora vive y está ofreciéndote salvación, perdón y vida eterna a los que quieran creer. Por eso él mismo, cuando estaba vivo, predicó esta palabra y dijo: de tal manera amó Dios, como diciendo, mi Padre, al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era su mensaje, y ese, cuando él resucita, nos manda a todos los creyentes: vayan por todas las naciones, prediquen que yo soy el Salvador. Toda autoridad tengo arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Después de lo más importante, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, él no te obliga. Él llega y toca la puerta de cada corazón. Llegan los mensajeros, los discípulos, hablándole a la gente, diciéndoles: Jesucristo nació. Por eso, cuando la lectura que hicimos hace unos momentos, donde se convirtieron 3,000, Jesucristo ya había ascendido al cielo. Jesucristo ya les había dado la comisión. Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos que se fueran a predicar el Evangelio, pero que esperaran que llegara el Espíritu Santo. Después de que Jesucristo fue crucificado, pasaron 40 días y él ascendió al cielo a los 40 días. 10 días después de la ascensión, están en el aposento alto, y viene un estruendo, y llega el Espíritu Santo a ungirlos a todos los discípulos. Les da poder, les da autoridad, y eso pasó 50 días después de que Cristo resucita de los muertos. Así es que estamos próximos a celebrar el Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer aquí con nosotros? No sé, pero siento que se va a mover nuevamente el poder del Espíritu Santo con nosotros. Mientras, ahorita estamos en el periodo de los 40 días. Entonces, llega el Espíritu Santo allí en el aposento alto, sale Pedro. Todos los curiosos, porque vieron aquel remolino que se hizo en aquel aposento alto, allí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Y había no sé cuántas, 6,000, 7,000 personas habría que estaban allá oyendo y todo. Y Pedro empieza a predicar. El miedoso, que había huido, que había negado a Jesús, y ahora está lleno del poder del Espíritu Santo, lo vio resucitado, ya no tenía miedo, sabía en quién había creído, tenía todo el valor, y empezó a decirles: ustedes crucificaron al Hijo de Dios. El Mesías prometido era Él, pero ustedes lo mataron. Pero va a venir un día de juicio. Y entonces ellos dijeron, dice que compungidos, dijeron: ¿qué haremos, varones, hermanos? ¿Qué haremos? Y ellos le dijeron: arrepiéntanse y crean que Él es el Hijo de Dios, y serán perdonados vuestros pecados y tendréis la vida eterna. Y entonces dice que creyeron, y los que creyeron, ¿qué pasó? Fueron bautizados aquel día, y se añadieron 3,000 personas. De las que oyeron, 3,000 dice que se bautizaron. A lo mejor más, y algunos dijeron: no, yo me bautizo después. O mira, no estoy seguro. O no sé. Pero una cosa sí sé: que el genuino creyente
El que de veras ama al Señor Jesús y ama al que lo salvó, ese desea obedecerlo y decirle: tú eres mi Señor, tú me libraste del infierno, de la muerte eterna, tú me libraste de irme al castigo eterno sin oportunidad, a ese castigo donde dice la Biblia que el gusano no muere. Porque dice la Biblia que abajo de la piel de los que están allá en el infierno hay un gusano que está carcomiéndoseles todo el tiempo. Dolores, sensación de fuego que no se apaga, tormento mental, psicológico, sabiendo que están separados de Dios por toda la eternidad. Lo más triste es, nunca vas a poder salir de ahí. La mentira que te ha dicho la religión que es cristiana, que te dan rezo, que recen por ti y que dentro de 1000 años vas a salir del purgatorio y que dentro de 10,000 vas a... Es mentira. Del infierno nunca se sale. Por eso se llama muerte eterna. Nos han vendido la mentira de que las oraciones y los rezos nos van a sacar más pronto y que debemos de decir, no sé, tantas oraciones, tantos días por los muertos. El que está muerto está separado de Dios si no tenía a Jesucristo. Pero los que tienen a Jesucristo tienen vida eterna y cerraron sus ojos y están en la presencia de Dios. Pero mientras, dáselo fuerte. Pero mientras los que vivimos tenemos una responsabilidad. ¿Qué haces tú con esa buena noticia? ¿Qué estás haciendo con Jesucristo, el Hijo de Dios que vino del cielo a morir en la cruz, en tu lugar, en mi lugar, y pagó el precio de nuestros pecados? ¿Lo vas a reconocer como tu Salvador? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? ¿O lo vas a dejar para después? Mañana, tal vez, quizá, otro día. Esa es tu responsabilidad. Jesucristo no te obliga, para que veas, siendo el Dios Todopoderoso, Él no obliga a nadie a ser salvo. Él llega y ofrece la salvación. A nosotros nos gusta hacernos los interesantes. Ay, no, mañana, después. Jesucristo dice en su palabra: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso deja de estar jugando. Deja de estar jugando con tu salvación. Porque hay muchos que, entendiendo y conociendo su salvación, no les importa lo que Él dice. Y entonces dicen: yo creo en Cristo. Muy bien, vamos a partir para no desviarme. ¿Has creído en Cristo? El Señor Jesucristo dijo: hagan discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué usó la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres intervinieron en nuestra salvación. Pero es que nada más Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero el Padre diseñó el plan. ¿Y sabes tú que lo hizo antes de la fundación del mundo? ¿Sabías tú que el plan de salvar a la humanidad era antes de crear a la humanidad? Porque Dios, que todo lo sabe, sabía lo que iba a pasar. Y Él planeó con el Hijo y con el Espíritu. Planearon decir: ¿qué vamos a hacer con esta humanidad que vamos a crear? Va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Muy bien, entonces vamos a salvarlos. Tu hijo vas a ir. Y el hijo dijo: a sus órdenes, jefe. Hijo obediente. Así dice la Biblia después, que vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó
y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ese es Jesús. ¿Qué le ganó esa posición? El plan del Padre, su obediencia, y también dice que Él, vean lo que dijo, no nada más obediente al Padre, eso fue una parte. La otra, dice Él, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Él venía a entregar su vida por ti, por mí, para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Bueno, tenemos el amor del Padre, el amor del Hijo y el sacrificio del Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? Quiero decirte que el Espíritu Santo es aquel que anda trabajando a través de la predicación del Evangelio. La buena noticia de que Cristo vino a salvar a los pecadores, si nosotros la dijéramos nada más porque sí, no pasaría nada, sino que el Espíritu Santo es el que convence a las personas de que hay un día de juicio, de que hay un día de justicia. Juicio, justicia y, me falta la otra palabra, ¿alguien se acuerda? Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te dice, tú eres un pecador. Hay un día que va a haber un juicio sobre tu pecado y necesitas un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Cuando nosotros presentamos el mensaje abriendo nuestra boca, ¿sabes quién es el que los convence? No eres tú. Es el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo es que tú te convertiste. Gracias al Espíritu Santo es que ahora tú crees en Jesús. Gracias al Espíritu Santo Él te convenció usando a un predicador, usando a una persona, usando un audio, usando un video, lo que haya sido que escuchaste, pero fue el Espíritu Santo el que te habló. Por eso el Espíritu Santo intervino en nuestra salvación y por eso el Señor Jesucristo dijo, y todo aquel que se bautice va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres colaboraron para tu salvación. Le damos la honra y la gloria a Él. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en que los creyentes, los discípulos, empezaron a bautizarse. Y la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿por qué en el nombre del Padre y del Hijo? Y ya les expliqué. Después empezaron a decir, ¿y cómo debo de bautizarme? Algunos dijeron, no, hombre, échate un rollito de agua así nada más, así bautízate y ya con eso es suficiente. Así me bautizaron a mí de niño. Bueno, quiero decirte que ese bautismo infantil no existe en la Biblia. Tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta y no encuentras el bautismo infantil. El bautismo infantil fue creado para poder justificar el temor y la pregunta que muchos padres honestamente tenían. Decían ellos, ¿qué va a ser de mi hijo que murió? Tenía 6 meses o 1 año. ¿A dónde se fue? ¿A dónde fue? Y muchos de los líderes religiosos no tenían respuestas. Entonces empezaron a inventar el bautismo infantil, para que todos los niños que nacieran fueran bautizados y ya fueran hechos cristianos, para que fueran ya adoptados en el cielo. Y eso no es una enseñanza bíblica y no es real. Era para calmar la conciencia y la forma de pensamiento de las personas. La realidad era que el bautismo ellos lo estaban aplicando como si tuviera
poder para perdonar pecados. ¿Y saben por qué hacían el bautismo infantil? Porque la gente decía, pero es que mi hijo, el pecado que le llaman venial, el pecado que heredamos de nuestros padres, la naturaleza contaminada que tenemos, el niño, ¿a dónde se va a ir? Entonces inventaron el purgatorio y inventaron el limbo. Al inventar el limbo era para los niños que morían chiquitos, entonces iban al limbo. Después de un tiempo iban a salir del limbo. Los adultos que morían iban al purgatorio por un tiempo y las oraciones, los rezos los iban a sacar o los van a sacar después de un tiempo del purgatorio. Todas esas dos enseñanzas no existen en la Biblia. Es más, hubo un líder religioso que ya desapareció el limbo. Hace como 10 o 12 años, uno de los líderes religiosos del mundo cristiano dijo que el limbo ya no existe, que nunca existió y lo desapareció. Fue una conmoción de la iglesia popular en todo el mundo. ¿Cómo? Lo que nos habían enseñado por siglos ya no existe. No, ya no existe. Al rato van a tener que desaparecer el purgatorio, porque no hay más que cielo o infierno. Seguimos adelante. Por eso inventaron el bautismo infantil, para poder consolar el corazón de los papás que los que habían perdido sus hijos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Jesucristo murió en la cruz por los pecados ¿de quiénes? De toda la gente, de todos los tiempos, pecados pasados, presentes y futuros. Por tanto, Jesucristo ya murió por los pecados de los bebés, de los niños. Él ya murió por los tuyos, por los míos, por todo pecado ya murió. Solamente que a ti, adulto, tienes que reconocerlo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador, reconocer que eres pecador y que vas a ser salvo. El bebé no. Porque el bebé no tuvo la opción de tomar un conocimiento de Jesús, él no tuvo conocimiento de su pecado como tal, de la naturaleza que traía heredada. Entonces Jesucristo, cuando Él sube a la cruz, Él muere por todos esos pecados, y a partir de que Cristo muere y resucita, todos los niños que mueran sin tener conocimiento de una relación con Dios, el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo, van al cielo. ¿Queda entendido? Por eso Él dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no dijo, dejen venir a ese niño, hijo de la hermana que se asiste a la sinagoga. No, dejen venir a este niño que es un buen cristianito, que ya lo llevan desde chiquito a la iglesia. No, Él dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impiden, porque de los tales es el reino de los cielos. Y le dijo a los grandotes, y vosotros, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué hace el niño? Simple y sencillamente, su fe es una fe natural, que no necesitas argumentarle, ni darle razones, ni razonamientos. Tú cuando a un niño le dices, Dios hizo el cielo y las estrellas, dice sí. Mañana le preguntas, hijo, ¿quién hizo el cielo y las estrellas? ¿Qué te va a decir? Dios. Así de sencillo. Por eso el bautismo no nos enseña que no tiene ningún poder para limpiar pecados como lo trataron de inventar, que el bautismo limpiaba el pecado venial, el pecado que nacíamos con él. Pues ese pecado Cristo ya murió, porque Él murió por todos los pecados. ¿Ven? Ahora, la siguiente enseñanza, el bautismo no limpia ni perdona pecados. Si el bautismo limpiara
y perdonara pecados, nada más nos bautizamos y nos vamos al cielo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Respóndeme esa pregunta. ¿Dios se equivocó? ¿A Dios se le fue y dejó que mataran a su hijo cuando podíamos bautizarnos y ya? No, el diablo quiere meternos mentiras, engaños, para que nosotros no vayamos por el camino de la verdad, porque el que conoce la verdad tiene la vida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, no a través de bautismos. Entonces, pastor, ¿por qué me voy a bautizar hoy? ¿Por qué quieren que me bautice? Te estamos pidiendo que te bautices en obediencia a el mandato que acabamos de leer. Él dijo: haz un discípulo y bautízalo en mi nombre, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te identifiques con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Quiere decir que el bautismo tiene más cosas detrás de él? Sí. El bautismo tiene una enseñanza que le llaman la representación. ¿Qué hace el bautismo? Representa la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Cuando Cristo muere, fue sepultado y fue resucitado. Pero ¿qué tiene que ver eso con el bautismo? La palabra bautismo en griego es la palabra baptizo, que quiere decir sumergir, completamente sumergido. La palabra randizo quiere decir rociar o asperjar. Cuando a un niño lo bautizan, le echan agüita en su cabecita y dicen que ya lo bautizaron. Eso no es bautismo, ni en la palabra, ni en el simbolismo, ni en la representación. Porque bautismo quiere decir, ¿qué les dije? Sumergir. Por eso es que para que haya bautismo tiene que haber agua, para que la gente sea sumergida en el agua. ¿Por qué? Porque el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Todo esto el Señor se los enseñó a los discípulos. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos del 2 en adelante. Vean lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? ¿En su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! En Hechos 6 u 8, donde está el eunuco etíope, comenzamos a leer la lectura. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candaza, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe, creo que era uno de los diáconos, ya no recuerdo ahorita, bueno, mejor no hablo más. Felipe fue enviado por el Espíritu Santo para que fuera al camino de Gaza. Y ahí estaba este hombre, un eunuco. Un eunuco era los que servían a las reinas.
De tal manera que este hombre era un prosélito. ¿Qué cosa eran los prosélitos? Los prosélitos eran gente que no era de raza judía, pero se habían convertido a la religión judía. Entonces estos eran prosélitos, eran de religión judía sin ser judíos. Al ser de religión judía, entonces él iba a adorar a Jerusalén. Había venido desde África, desde Etiopía, hasta Jerusalén a adorar. Y ya iba de regreso y iba leyendo un rollo del profeta Isaías. Como comentario, si tenía un rollo del profeta Isaías, quiere decir que tenía mucho dinero. Porque no cualquiera podía tener un rollo de la escritura. Solamente existía en las sinagogas. Y solamente los rabinos y todos podían sacar la lectura. Que hubiera un rollo en cada casa, no, hombre. No es como hoy la bendición que nosotros tenemos, que tengas una Biblia. Es un regalo de Dios que no te imaginas ni tienes, y no tienes ni idea. Pues este hombre llevaba un rollo de Isaías nada más. Del profeta Isaías. Del libro de Isaías. Y dice que estaba leyendo cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y se acercó y yo creo que estaba leyendo en voz baja. Y entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? Vamos a seguir leyendo para que la Biblia nos hable solo. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿el qué? El Evangelio de Jesús. Y ahí volvemos a retomar el asunto. ¿Cuál era el Evangelio? Ya tuvimos nuestra clase ahorita. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Me puedes decir cuál es el Evangelio? Repitan conmigo. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Ese es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo a salvar al mundo. Entonces le explicó el Evangelio, le explicó a este eunuco que Cristo había venido a salvarlo. Y no nada más esto, se ve por el resultado de la plática de lo que sigue, que le enseñó el bautismo. Le explicó que Jesucristo se bautizó. Le enseñó que Jesucristo, cuando estaba aquí y Juan el Bautista andaba bautizando en el río Jordán, él se acercó con Juan el Bautista y le dijo Juan el Bautista, ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? Le dijo a Jesús, y Jesús le dijo, sí, Juan, vengo para que tú me bautices, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y dice que entonces Juan el Bautista se humilló y lo bautizó en obediencia a quien era su Dios, porque Juan el Bautista identificó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios eterno. Entonces Juan el Bautista lo bautizó, y cuando lo bautizó, dice que descendió del agua y subieron del agua y lo bautizó, y cuando lo bautizó dice que se abrió el cielo. Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado,
En Él tengo complacencia, a Él oíd. La voz del cielo. Entonces encontramos que el Señor se bautizó. Felipe le habló al eunuco y le dijo: el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se bautizó. Y entonces Felipe iba caminando y el eunuco, vean lo que, ahora sí vamos a seguir leyendo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ah, quiere decir que el eunuco era un hombre entendido, un hombre inteligente. Imagínense, era el secretario de Hacienda de la reina de Candace. Era el que manejaba las finanzas de toda una nación. No era un pobre tonto, era un hombre inteligente, sabio. Cuando él vio agua y oyó que Jesucristo había sido bautizado y oyó que la palabra bautismo quiere decir sumergir, entonces él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, dígame, Felipe, dígame, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero bautizarme, yo quiero hacer lo que Jesús hizo, yo quiero hacer lo que el Isaías está enseñando. Entonces Felipe le da la gran respuesta: si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú me preguntas: pastor, ¿cómo puedo yo para ser bautizado? Yo te voy a decir: si crees de todo corazón en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por tus pecados, y le abres tu corazón para llamarlo a entrar, bien puedes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente que ya son creyentes no han querido bautizarse. Están en plena desobediencia. Porque el Señor Jesucristo dijo: hagan discípulos y bautícenlos. ¿Qué le enseñó Felipe al eunuco? Eso. ¿Y qué hizo el obediente eunuco? Pedir el bautismo. Así es que si tú no te has bautizado y eres creyente y tienes tiempo diciendo que eres creyente y no te quieres bautizar, ¿sabes qué? Estás en plena desobediencia, consciente de que Jesucristo es tu Salvador. O a lo mejor no has creído que Cristo es tu Salvador. Y ahí ya te metiste en otra olla. Porque en la olla de los salvos hay obediencia. Y el que no está en obediencia está teniendo problemas en su vida. Tal vez muchos creyentes que no se han bautizado tienen problemas y problemas y problemas porque son creyentes en desobediencia. Así es que si no te has bautizado, bautízate. Hoy probablemente Dios nos conceda bautizar. Me dijeron en la mañana que ya había 158 personas. Todavía faltaban los que se inscribieran después del primer culto. Todavía faltan los que se inscriban terminando este culto. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Esta obra es del Espíritu. Esta obra es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Ya ven que tenemos para seguir hablando. Representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Segundo, representa la muerte, la sepultura
y la resurrección del creyente en Cristo. ¿Qué quiere decir? Muere al pecado, es sepultado y resucita a una nueva vida en Cristo. Segundo significado. Tercero, simboliza que un día los creyentes en Cristo, que hemos sido bautizados en Cristo, que creemos en Él, un día vamos a morir. Vamos a ser sepultados, pero un día Cristo va a venir y nos va a resucitar. Es la esperanza de resurrección en Cristo. Gracias a que Cristo venció la muerte, gracias a que Él murió, fue sepultado y resucitó, es que yo tengo la garantía, los creyentes tenemos la garantía de que un día vamos a morir y vamos a resucitar de entre los muertos. Mi amada esposa Lupita murió físicamente, su cuerpo está sepultado, pero un día Cristo va a venir y la va a resucitar. Y mientras, ella está con Él en el cielo, esperando venir, como dijo el Señor, que va a venir para resucitar nuestros cuerpos. Entonces el bautismo no es una tradición religiosa. El bautismo es una enseñanza gloriosa que el mismo Señor Jesucristo le dio la importancia. Después de la salvación, ¿qué es lo que sigue? Bautízate. Después de la salvación, ¿qué tienes que significar? Mi muerte, mi sepultura y mi resurrección, una nueva vida. Muere el pecador, es sepultado el pecador y me levanto como un cristiano para vivir una nueva vida. No puede ser que tú digas, yo creo en Cristo, ya Cristo murió por mis pecados. Muy bien, entonces bautízate. ¿Para qué? Para que representes lo que pasó ya. ¿Qué pasó ya? Que ya moriste al pecado. Ya no tienes por qué andar pecando más y andar ahí. Es que yo como Cristo ya me salvó, yo puedo hacer lo que me da mi gana. Si de veras eres un hijo de Dios y fuiste sepultado, te levantas a una nueva vida. Una nueva vida de testimonio. Para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, donde tú les digas, mi vida ha sido renovada y transformada en Cristo. Amén. Dáselo fuerte. Pónganse todos de pie. En este momento quiero hacer una invitación tan importante y tan trascendental, que de esto depende tu vida eterna. De esta decisión que tomes ahorita. Puedes tener la salvación de tu alma o puedes seguir en condenación. ¿Por qué? Porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos dejar de vivir esa vida de maldad, de tristeza, de angustia, de desesperación en la que hemos vivido. Pero cada día el Espíritu Santo de Dios está hablándonos a nuestro corazón y también a nuestra mente. Y nos dice, arrepiéntete. Ábrele tu corazón a Jesús. Recíbelo como tu Dios, como tu Señor y tu Salvador. Y vas a ser perdonado y a tener vida eterna. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Señor. Después, si quieres bautizarte, después te bautizarás en la primera oportunidad que tengas. Hoy se van a bautizar muchos que ya han hecho su decisión. Otros que la acaban de hacer dicen, yo quiero también bautizarme. Pero lo más importante es recordarte, el bautismo no perdona ningún pecado, no limpia pecados. El bautismo solamente es representación de lo que ya pasó en tu corazón. Si alguien se piensa bautizar para ser limpio de sus pecados, está mal.
no va a recibir nada. El único que limpia pecados es la sangre de Cristo, si lo recibiste en tu corazón. Y en esa enseñanza y aclaración, yo quiero invitarte para que tú, que no estás seguro de ir al cielo, que más bien sabes y estás seguro que vas camino al infierno, yo te invito a que hoy rompas eso en el nombre de Jesús y recibas a aquel que te ama tanto, que entregó su vida. Y Él está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: ábreme y déjame entrar. ¿Sabes lo que dice la palabra? Está escrito en la Biblia, Apocalipsis 3:20. Dice la palabra, dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! Él está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú estás en esa circunstancia de que sientes que Él te está llamando, invítalo a entrar. Invítalo a entrar. Recuérdate, Él no te va a forzar. Él es un caballero. Si tú le das la oportunidad, Él va a entrar y te va a salvar. Si no, bueno, fue tu decisión. Repite conmigo esta oración si quieres tu salvación y la vida eterna. Yo te voy a guiar, pero quiero que tú la hagas de tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo entiendo y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo a salvarnos, a salvarme. Hoy he escuchado el Evangelio, la buena noticia de que tú entregaste tu vida por mí para salvarme de la muerte eterna, que tú resucitaste de entre los muertos y hoy estás aquí tocando a la puerta de mi corazón. Y acabo de leer que me estás hablando y que me estás diciendo que quieres entrar a mi corazón, a mi vida. En este momento, Señor Jesús, te invito a entrar a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te entrego mi vida en tus manos. Te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todo el mal y lo malo que he hecho. Sé que mis pecados me llevan al infierno, pero también acabo de saber que tu sangre preciosa me limpia y borra todos mis pecados. Que hoy, con tu presencia en mi corazón, la cual va a ser eterna, yo voy a tener vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme. Te pido que bendigas mi hogar, mi familia y a todos mis amados. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que ahí donde estás me levantes tu mano. ¿Por qué? Porque necesito orar por ti, bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, porque el Señor me lo ha indicado así. Y además yo te aconsejo una cosa: si Jesús entregó su vida en la cruz, ¿no será posible que tú le des gracias a Dios por lo que Él hizo? Él entregó su vida, la derramó su sangre, sufrió esa muerte atroz para que tú hoy pudieras tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Así es que si tú hiciste esa oración, señálamelo levantando tu mano derecha, así como Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, levanta tu mano así. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Acá en el centro, todos los que hicieron esta oración,
Levanten su mano. Allá atrás, Dios los veo, sus manos. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Todos los que están levantando su mano e hicieron esta oración, pasen al frente. Voy a ponerlos en las manos de Dios. Voy a bendecir sus hogares. Voy a bendecir sus familias en el nombre de Jesucristo. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen. Denles un aplauso fuerte. Acá, miro. Por tu decisión. Te felicito por tu decisión. Donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Jesucristo está feliz con ustedes. Jesucristo les dice: estoy de fiesta acá en el cielo, porque ustedes están anotados en un libro que se llama el libro de la vida. Y Él tiene anotados sus nombres ya. Cuando esos libros se abran, va a decir: bienvenidos al reino de mi Padre preparado para vosotros. No le crean al diablo, porque el diablo es mentiroso. El diablo dice: no, hombre, no te ha perdonado todo. No, tú dile: sí, Cristo con su sangre ya me limpió todos mis pecados. Soy libre. Soy libre. Amén. Y atrás de ustedes hay una persona que es una hija, un hijo de Dios, que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Espérense tantito. Y los que están atrás están muy contentos de darles un abrazo en el nombre de Jesús. Así es que reciban el abrazo de Jesús. Voltéense.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Terminando el culto de adoración y alabanza a nuestro Dios, vamos a pasar acá enfrente a las piscinas Lalo, que está contra esquina, para acompañar a nuestros hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo. Le llamamos el bautismo la victoria sobre la muerte, porque a la vez que el agua representa la muerte, también salir del agua representa la resurrección. Cuando Jesucristo se bautizó, los cielos se abrieron y el Padre habló. Yo les digo a los que se bautizan siempre: cuando salgas del agua, ve que Dios te está mirando y te está diciendo: bienvenida hija, bienvenido hijo, porque tu obediencia trae bendición. Ese mensaje del bautismo es un mensaje de obediencia. Pero quiero hablarle a todos ustedes. Muchos de ustedes ya son creyentes en Cristo, a lo mejor ya se bautizaron, pero viven en desobediencia. Saben muchas cosas que Dios ya les dijo que dejaran de hacer y no lo están haciendo. Otros les ha dicho: tienes que hacer esto, y no lo están haciendo. Hay que dejar de hacer o empezar a hacer. Lo importante es que el diablo nos está robando bendiciones, porque el diablo quiere que te pierdas las bendiciones. Porque una de las frases en Mijes es: las bendiciones son para los... Nada más 5 se la saben. Las bendiciones de Dios son para los obedientes. ¿Quieres las bendiciones? Comienza junto con los hermanos que se van a bautizar. Ellos están en obediencia. Tú comienza a vivir tu vida diaria en obediencia y vas a ver las ventanas de los cielos abiertas. Amén. Estamos despedidos. Un abrazo. Que Dios les bendiga.